Fíjese, hermano, que cuando estábamos preparando el tema, empecé a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene poder enseñar estos 3 temas de este día, hermano. Y es el hecho de que está de por medio algo que es muy importante en la sociedad y en la iglesia el día de hoy, que es la familia. Amén. Y cada uno de nosotros, hermano, sopesamos la importancia que debe de tener una buena enseñanza de parte de nosotros como pastores, para que nuestros hermanos que son padres y aún nosotros mismos como primer ejemplo, hermano, podamos enseñar algo que pueda ayudarlos a ustedes a tener una mejor relación con sus hijos. El pastor, hermano, siente la responsabilidad de preparar a las almas para que un día vayan a estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El padre de familia también debe de sentir la responsabilidad, hermano, de formar hijos que sean hombres y mujeres de bien en el futuro en sus vidas. Es como, hermano, como el verdadero maestro que tiene vocación, hermano, se dedica 100% a que sus estudiantes aprendan bien cada una de las materias que se les están enseñando. Es por eso que al reflexionar, hermanos, meditar y entender la profundidad que tienen estos 3 temas del día de hoy, hermano, yo me siento bien comprometido. Porque no estamos, hermano, tomando a la ligera lo que significa la familia para cada uno de nosotros. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo en una etapa que cada vez vemos que va más en decadencia. ¿Por qué? Porque, hermano, tristemente la depravación en el mundo del día de hoy está muy fuerte. Y le quiero decir que en ese medio es en el que están creciendo nuestros hijos. Nosotros tenemos, hermano, una gran responsabilidad de ellos cuando están en nuestras casas. Pero cuando salen de tus manos y solo los dejas en la puerta de la escuela, de allí para adelante, hermano, empieza alguien más a formártelos. Es por eso, hermano, que usted y yo, y le voy a decir algo muy importante, usted y yo, tenemos mucha responsabilidad en lo que nuestros hijos vayan a hacer en el futuro cristianamente. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 19, a mí me ha tocado compartir el tema titulado La comunión en la familia, para los hermanos que toman notas. La comunión en la familia. Y el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 19 dice, yo tengo la versión Reina Valera, quizá usted tiene otra, pero usted me sigue, dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Amén. El sueño de Dios, cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y les dio la capacidad de reproducirse en la misma especie, queda absolutamente claro. Él quería que hubiera familias. Una gran familia alrededor de todo el mundo y ante todo mantenerla en algo que es muy importante el día de hoy y que poco a poco se va perdiendo, la comunión. Igualmente, una familia comienza por medio del matrimonio y quiero aclarar esto, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y comienza, hermano, con un sueño, el sueño de amar y ser amado, de vivir una vida juntos, esposo y esposa, trabajar, superarse, tener hijos, disfrutar de todas las cosas buenas de la vida, enfrentar las circunstancias de la vida juntos y un día, hermano, en el futuro, terminar como 2 ancianos, amándose el uno al otro. ¿Qué es la comunión? Definamos, hermano, ese término que quizás, hermano, el día de hoy está muy trillado, pero que cuando le damos el verdadero sentido de lo que significa la comunión, hermano, entonces nosotros como cristianos podemos mirar que sí es posible que haya comunión en las familias. Por ejemplo, el cristianismo se vive en comunidad de la misma manera que la familia tiene que estar unida.
Amén. El Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y dígalo juntos todos, armonía. Si le traducimos un poquito y cambiamos un poco la palabra armonía, podríamos ponerle y estar todos juntos en unidad, en un solo pensamiento, en un solo sentir. La comunión, hermanos, es participación. Yo quiero que nosotros entendamos muy bien eso, hermano, el rol que lleva el padre y la madre dentro de la casa. Es necesario que en la comunicación no solamente sea la participación de papá y de mamá, sino que también en su debido momento nuestros hijos se puedan involucrar, hermano, en lo que significa el mantener la comunión dentro de la familia. Los creyentes, hermanos, y las familias participan de la comunión cuando se ayudan. Y esa es una manera de manifestar que somos uno. En estos días, hermano, estoy teniendo a una jovencita que vino del sur de California, de Fontana precisamente. Y en el mes de enero nos pidió que si le podríamos dar posada por unos días, que tenía que hacer un trabajo aquí en el norte de California. Y nosotros con gusto lo aceptamos. Bueno, ahorita está en mi casa. Y hermano, cuando vamos a Fontana, pues solo la conocíamos de vista y de saludo. Algo muy sencillo, ¿verdad? Pero cuando ya tú empiezas, hermano, y te sientas con la persona y empiezas a intimar y a conocerse más mutuamente, hermano, entonces te das cuenta hasta qué punto los padres han podido hacer en ella, hermano, lo que significa la comunión dentro de la familia. Y esta jovencita, hermano, nos platicaba tantas cosas curiosas, en el buen sentido, que nos dejaba pensando con cuál de los dos, o con papá o con mamá, ella tenía más unidad. Regularmente, hermano, nuestras hijas como que tienden más con nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nuestras hijas. Pero los hijos son más apegados a la mamá. Eso es muy normal. No es cuestión de que usted diga, es que a mí no me quiere. No se trata de eso. Esa es una cosa normal que se da. Por ende, hermano, el hombre busca a la mamá y la hembra busca al papá. Y esta señorita, hermano, nos platicaba, estando en casa, que ella ha desarrollado todas las aptitudes de un papá. Y yo le pregunté, ¿a qué se dedica tu padre? Y ella dijo, mi papá es constructor. Oh, qué bueno. Y él tiene muchos años de experiencia en la construcción. ¿Y qué quiere, pastor? Me dijo. ¿Qué? Le digo. Yo también soy constructora, me dijo. Oh, ¿de verdad? Y soy de las buenas, me dijo. Y soy mujer. Le digo, ¿y tú también te cargas tu cinto con todas las herramientas? También. ¿Y de qué color cree que es? Me dijo. ¿De qué color? Rosita, me dice. Aleluya, dije yo. Pero hermano, mire cómo es importante que nosotros como padres podamos influenciar en el buen sentido, aclaro, en nuestros hijos. Me dice ella, mire pastor, si mi papá va al sur, yo voy con él. Si mi papá va al norte, yo voy con él. Si mi papá me dice hay que hacer este trabajo, yo lo hago. Si mi papá me dice hay que levantarnos temprano, me levanto temprano. Lo que mi padre me diga, eso hago yo. Significando plenamente, hermano, de que hay comunión entre padre y madre. Hoy en día, hermano, mire, yo de determinada manera, yo felicito a ese padre. Porque la jovencita es una jovencita muy bien portada. Y hermano, yo veo cómo ella ha desarrollado en su vida lo que ha visto de su papá y de su mamá. Que ha visto de ellos, hermano, primeramente dos buenos cristianos. Amén. Que se aman el uno al otro, y eso es muy importante que nuestros hijos nos vean. Que nosotros nos amamos y que somos uno, aunque venga una tempestad o venga lo que venga, hermano. Cuando vienen las tempestades y estamos unidos, es más fácil que resistamos dos juntos que uno solo. La palabra comunión, hermanos, viene del griego koinonía. Y la palabra koinonía en el griego significa tenerlo todo en común. Tener compañerismo de unos con otros, comunión.
Comunión denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, en participación, en compañerismo, reconocido y gozado. Así, se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Por ejemplo, la Biblia nos da dos ejemplos en el Nuevo Testamento, hermano, de lo que significaba la comunión entre los discípulos primero, y luego vamos a ver de la manera que Pablo lo define. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles 2:42, por favor. Hechos de los Apóstoles 2:42, y estamos definiendo la palabra koinonía, que significa comunión. El verso 42 de Hechos 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, tome nota de esto, hermano, porque es muy importante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿cómo dice la Biblia? Unos con otros. O sea que se habían aprendido a llevarse bien. Habían aprendido, hermano, a ser uno. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quizás me metería por 3 minutos en lo que significa lo del partimiento del pan. Pero hermano, dentro de todo lo que significa la comunión dentro de la iglesia, donde mejor se manifiesta que somos uno, es cuando compartimos la comunión dentro de la iglesia. Porque ahí es donde los que están unidos son aprobados. Y los que no están unidos al cuerpo de Cristo, pues por ende son desaprobados. Y eso lo puede leer usted en el libro de 1 Corintios, capítulo 11. No me quiero meter más en eso porque no es el tema del día. Vamos a tener otra lectura también en Gálatas 2:9, por favor. Hablando del compañerismo y de la comunión. Y el verso 9 de Gálatas 2 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, llámese Pedro en lugar de Cefas, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Pero nosotros aquí vemos, hermano, que de la misma manera que Jacobo, Cefas y Juan trabajaban juntos, en el momento en que Pablo y Bernabé son unidos, hermano, al trabajo de la obra de Dios, se convierten también en compañeros de milicia. Amén, en la obra de Dios. El término comunión aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, aparece más, pero quisiera mencionar estas dos. Salmo 25:14. Le quiero decir que también, hermano, el vocablo comunión viene del hebreo sod, S-O-D, y significa amistad o conocimiento íntimo. Mire qué importante, amistad o conocimiento íntimo. Leamos el Salmo 25:14 y dice así, la comunión íntima de Jehová es con los que le ¿qué? Con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que temen a Dios. Y a ellos hará conocer su pacto porque están unidos. Vamos a Proverbios 3:32, por favor, amados hermanos. Hablando también del mismo término comunión, que viene del hebreo sod, repito, que significa amistad o conocimiento íntimo. Proverbios 3:32, leamos, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Amén. Cuando habla de comunión en esta porción de la palabra de Dios, significa, hermano, que hay una unidad entre Dios y el hombre. Hay una comunión, una comunicación, hermano. Hay una unidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre clamó, hermano, que usted y yo fuéramos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Significando la comunión, hermanos. En el primer texto que leímos de Salmo 25:14 se refiere a la relación con Dios, y en el segundo se refiere a la relación a los justos. El cristiano, hermano, tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo, y digo el cristiano, hermanos, esto es muy importante. Repito, tiene comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo.
Pero también, aparte de tener comunión con Dios, tiene con el cuerpo y la sangre de Cristo también mediante la Santa Cena. Y debe de tener comunión también con sus hermanos en la fe. Debemos de estar unidos. Y usted me preguntará, pastor, ¿a pesar de nuestras diferencias? Sí. Sí, hermanos. Amén. A pesar de nuestras diferencias, tenemos que ser uno en Dios. Vayamos por favor a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, hablando de la comunión con los hermanos. Primera de Juan 1, 7 dice, pero si andamos en luz, mire qué importante y qué profunda es la primera frase, hermano. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Durante los últimos 40 o 50 años, hermano, ha habido cambios significativos con nuestro sistema de familia que han perjudicado lo más sagrado de la familia, la unidad. Hoy en día, déjeme detenerme un segundito aquí, hermano, pero me imagino que usted ha visto cuando vamos a algún restaurante, todos me imagino que más de alguna vez al mes vamos a un restaurante y nos daremos cuenta donde hay una familia reunida, papá y mamá y 3 hijos ya adolescentes. Qué bonita escena, diría uno, están todos juntos, qué bonito, y sí es muy bonito. Pero el problema, hermano, es que han perdido la comunicación de uno con el otro. ¿Por qué ha sido sustituida la comunicación por un pequeño artefacto que se llama, dígalo? Teléfono. Y mire qué bien sabe, hermano, ¿No será que usted era el que vi yo en el restaurante? Ay, no sé. Pero, hermano, mire usted cómo algo preparado por la inteligencia del hombre está sirviendo para separar la interrelación entre los seres humanos. Y hermano, ese pequeño teléfono no solamente puede separar, hermano, a una comida de familia, sino aún dentro de la misma propia casa de usted, hermano, su hijo puede estar tan metido en el teléfono que cuando usted le habla y le da una orden, él verdaderamente no sabe ni lo que usted le pidió. Fíjese que yo reflexionaba y me hice una pregunta en estos días. ¿Con qué objetivo hicieron los teléfonos inteligentes? Piénselo. Porque tiene que haber una razón, ¿no? Todo tiene una razón. Esta botella con agua tiene una razón. ¿Para qué? Es para calmar la sed del hombre. Pero si inventan un teléfono tan inteligente, hermano, ¿cuál es el motivo o la razón con que lo hicieron? Se lo dejo de tarea, usted piénselo. Estos cambios que ha traído, hermano, el nuevo tiempo han sido tan tremendos y en muchas ocasiones a muchas familias y personas han sido traumáticos. Durante esta hora, bueno, ya me queda muy poco menos de una hora, durante esta hora que expondremos la palabra de Dios, veremos el por qué la familia del día de hoy en este país se encuentra tan desintegrada. Tanto así que podemos ver lo difícil que es que una familia esté integrada y en comunión. El apóstol Pablo, hermano, casi más o menos como alrededor del año 90, escribió algo, hermano, que en su tiempo, quizás de la manera que ellos lo estaban viviendo, lo vieron como lo más catastrófico. Pero viendo, hermano, ese mismo hecho 2000 años después, hermano, lo que sucedió en el tiempo de Pablo, en verdad no queda ni a la mínima parte de lo que hoy en día está sucediendo. Y Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:1, todos sabemos este verso, hermano, pero miren lo que dice. 2 de Timoteo 3:1 dice, también deben saber esto. Y a esta primera parte se le llama advertencia. ¿Cómo se le llama? También deben saber esto, que en los días finales, en los días posteriores, son los últimos días, vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Cómo tomamos nosotros en la carretera, hermano, las curvas? ¿A gran velocidad o disminuyen la velocidad? Disminuimos la velocidad. Claro, los jóvenes no hacen eso, ¿verdad? No, al contrario, como que le aceleran un poco más, ¿verdad? Para sentir la adrenalina del peligro. Pero los que ya, hermanos, sopesamos lo que podría venir de una mala decisión, entonces decimos no.
Pues Pablo más o menos, hermano, nos quiso advertir de que vendrían tiempos en los cuales usted iba a tener que pasar, hermano, o por una pendiente o por una curva. ¿Y qué es lo que usted qué tenía que hacer? Detenerse y bajar la velocidad de ¿qué? De su vida. Ahora es tiempo de pensar. Ahora es tiempo de meditar. Ahora es tiempo de ver la palabra de Dios, hermano, qué es lo que está diciendo con respecto a lo que hoy en día estamos viviendo. Después de la advertencia de Pablo, hermano, primero que nada, las familias a las cuales nosotros pertenecemos, usted y yo, somos familias de inmigrantes que tienen que cambiar, o en su momento tuvimos que cambiar completamente todo el entorno para poder adaptarnos a este país. Y esos cambios, hermano, producen traumas catastróficos, desajustes, y ante todo cuando nos separamos de que una parte de la familia se queda del otro lado del río Bravo y la otra familia ahora vive acá del lado del norte, hermano, se convierte en una desunidad, porque nos desunimos. Ya no estamos juntos. ¿Qué es lo único que nos une ahora, hermano, en comunicación con los que viven allá al sur? Pues un teléfono. Y hoy en día la tecnología. Pero hermano, al estar desunidos de determinada manera nos damos cuenta que no solamente nosotros como familias que decidimos venir a Estados Unidos podemos estar sufriendo de este problema, sino en que en su momento determinado, aún estando en este propio país y teniendo la familia nuestra aquí, podemos estar desunidos, hermano. Sí. Las familias, hermano, han cambiado de una economía de necesidad a una economía de abundancia. ¿Qué es lo que quieres que te compre, mijito? ¿Quieres los últimos tenis Jordan? Papi, ya salió el iPhone 6. Can I have it? Y Daddy, como es buena gente y es muy amable. Oh, sí, mi hijo. En la escuela nadie tiene que traer un teléfono mejor que el tuyo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos, hermano? ¿Hacia dónde los estamos llevando? Sí, le digo, los estamos llevando. Nosotros. Un día me llamó una hermana y me dice, pastor, tengo una pregunta muy importante para usted. Y yo le dije, sí, hermana, estoy a sus órdenes, dígame usted en qué le puedo servir. Dice, mire, pastor, tengo un niño de 5 años que está yendo al kinder, dice, y ya me pidió teléfono. ¿Qué hago? Por favor, hermano. 5 años estaba yendo al kinder y me está preguntando una madre que se supone debería de tener un poquito de pensamiento. Pero estaba en un dilema tan grande que había que llamarle al pastor, ¿verdad? A ver qué dice el pastor, ¿verdad? Y entonces uno les dice, hermana, pero ¿cómo le va a dar un teléfono a usted a un niño? Y si se me pierde, pastor, con el teléfono lo puede encontrar a través del GPS. Digo, ay, hermanita santa, le digo, que Dios la ayude. Y que la Santísima Biblia la acompañe, le dije yo. Pero hermanos, porque imagínense ustedes, vivimos en una sociedad en donde todo abunda. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo? Amén. Y esto es muy peligroso, hermano, ya que nuestros hijos se hacen dependientes de las cosas materiales y cada día se alejan más de Dios. Mire, déjeme decirle esto y me voy a meter en un terreno quizás un poco difícil para muchos de nosotros. Pero nuestros hijos pueden estar en la iglesia, pero lejos de Dios. Segunda de Timoteo 3, 2, 4. Miren qué podemos convertir a nuestros hijos si acaso no nos detenemos un poco y meditamos y entendemos lo que Dios quiere cuando nos está dando una advertencia a través de las palabras escritas por el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3, 2, 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes dice ahí? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, ¿más que de quién? Que de Dios. Los cambios, hermanos, que ha traído la nueva era, como la llama el gobierno, porque siempre están diciendo que estamos en una nueva era, incluso el Papa Francisco dice lo mismo, que es una nueva era.
Los gobernantes del mundo dicen que estamos en una nueva era, como ellos lo llaman, hermano, ha conllevado mucha inestabilidad a las familias principalmente. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Desintegrarlas. Porque separaditos son más fáciles. Han cambiado las enseñanzas en las escuelas, hermanos. Hoy en día en San Francisco se dio una ley, hermano, en que ahora también se estudia o se enseña, hermano, del tercer sexo, donde ya el niño ya no dice que es niño, ni la niña dice que es niña, ahora dice que no sabe qué es. Y dicen los maestros que ellos se van a abocar a que estos niños se encuentren su identidad o en la homosexualidad o en el lesbianismo. Sí, eso es lo que ha traído la nueva era, hermanos. Esto es lo que ha traído la nueva era. Ahora, los programas de televisión ahora son completamente liberales. Un hombre se besa con otro hombre, o otra mujer se besa con otra mujer, y eso lo están viendo nuestros hijos. ¿Esto produce unidad? No. Llevando a nuestros hijos a ser como títeres que siguen lo que otros dicen que hagan. Mire, hermano, déjeme decirle algo, déjeme detenerme aquí. Para mí es muy importante que mis hijas tengan su propia identidad. No la identidad que les dicen que tengan. Porque es muy importante, hermano. Y allí está la labor del papá y de la mamá. ¿Le estás enseñando a tu hijo y a tu hija a tener valores? Y cuando digo valores me estoy refiriendo a los valores de la sociedad. ¿Dónde comienzan los valores de la sociedad? En la casa, con los padres. Hermano, enseña a tu hija, enseña a tu hijo a que ellos tengan su propia identidad y no que la compren en la televisión o en la radio o en el cine o a través de las revistas o a través del Facebook o a través del internet. Que tengan su propia identidad. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Cristo. Cristo es el modelo a seguir. No es ni la Miley Cyrus, ni tampoco la Madonna, o no ninguno de ellos. Pero nuestros hijos pasan tanto tiempo mirando las cosas externas, hermano, que se contaminan de alguna manera y terminan haciendo exactamente lo que ellos dicen que hagan. Los roles y las responsabilidades de los miembros de una familia pueden ser empañados, hermanos. Es por eso que el evangelio es muy importante y el vivir en una familia cristiana no puede ser sustituida por nada más. Hay una necesidad de la unidad en la familia, la cual solo se puede lograr con el entendimiento, ¿sabe de qué? De la palabra de Dios. Mis hermanos, les pido que me pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo, por el amor de Dios. Están de por medio nuestros hijos y nuestras hijas. Yo no quiero perder a ninguno, hermano. Y el mismo Señor nos dijo que todos, hermano, podíamos ser salvos a través del arrepentimiento. Proverbios 29:11, si me acompaña, por favor. Dice, Proverbios 29:11, repito, dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. ¿A un hombre que dice la Biblia, hermanos? Prudente, o sea que piensa. A un hombre que sabe diferenciar entre el bien y el mal. ¿Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, dice la Biblia? No. ¿Que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. Cuando edificamos nuestras casas sobre la roca, hermano, podrá venir lo que venga y no va a tumbarlo. ¿Cómo puede ser la formación de nuestros hijos si no reflexionamos a tiempo? Escuche esto. Hace algunos años, ahora unos 30 años atrás, conocí a una familia en la cual el padre era un hombre demasiado ambicioso. Este hombre se había puesto la tarea de que sus hijos consiguieran en la vida lo mejor, no importando el método que se utilizara para lograr su cometido.
Diariamente, hermano, cuando se reunía este padre con sus hijos a tomar los alimentos juntos como familia, que en cierta parte aparentaban estar en unidad, hermano, este padre cuando hablaba con sus hijos que lo rodeaban, lo único que les ministraba era ambición de querer tener las cosas. Recalcándoles en cada momento que no importaba lo que tuvieran que hacer, tenían que lograr la meta de tenerlo todo. ¿Verdad que usted no es así? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que logró convencerlos que fueran como él, ambiciosos, egoístas, manipuladores, engreídos y aprovechados de todos los demás. Analicemos la familia. Al analizar esta familia podremos ver que sí tenían unidad en cierto modo, pero era una unidad ficticia. Usted sabe lo que significa la palabra ficticia, falsa. Lo triste de todo era que el tiempo era desaprovechado por este padre que se podría considerar un hombre perverso, ya que la ambición, según el diccionario, es el deseo ardiente de poseer riquezas, de poseer fama, de poseer poder o cualquier honor que se pueda tener. La ambición puede tratarse también como el deseo de obtener algo en grande, de tal manera que como seres humanos podemos fijarnos metas ambiciosas, refiriéndonos con esto al hecho de querer lograr superar las expectativas, sobresalir del resto de todas las personas que nos rodean. Hermanos, aquí podemos darnos cuenta del poder que tienen tus palabras cuando te reúnes con tus hijos. Especialmente cuando están chiquitos. Mire, hermano, déjeme decirle algo, aunque usted no me crea lo que le voy a decir, pero vive Jehová, que es verdad. Yo no sé si aquí hay alguna madre que esté esperando un baby, no lo sé, quizás sí. Pero ese tiempo que tienes tú ahorita, hermano, de que por 9 meses llevas a ese pequeñito, esa pequeñita en tu vientre, tienes la oportunidad de que te escuche todo el tiempo. ¿Qué te parece? No le queda opción, tiene que escucharte. Anda contigo, va contigo, se baña contigo, se sienta contigo, se duerme contigo, platica contigo. ¿Por qué no ministrar a ese niño en el vientre de la mamá? ¿Por qué no lo ministras y lo enseñas? Está comprobado científicamente, hermano, que nuestros pequeñitos en el vientre de la madre escuchan. Y de determinada manera entienden. Porque el niño, hermano, sabe diferenciar en el vientre de la madre. Si la madre está pasando por un sufrimiento, el niño se empieza a mover desesperado. ¿Sí o no, mamás? ¿Entiende o no entiende? ¡Claro! ¿Por qué no ministrarlos en el vientre de su mamá? Mire, a mí me sucedió esto, hermano, cuando mi hija mayor estaba en el vientre de su madre. Yo toco la guitarra, no la toco bien, pero la toco. Trato de hacer mariachi mexicano, usted sabe, ¿no? Bueno, trato de hacerlo. Pero hermanos, yo ministraba canciones junto con mi esposa cuando orábamos. Y en el embarazo ella, hermano, cuando cantábamos, la niña se movía mucho. Algo que me admiró a mí, hermano, es que cuando ya la niña creció de una edad de 6, 7, 8 años, tenía mi hija, y empecé a cantar una de las canciones que yo cantaba cuando ella estaba en el vientre de su madre. ¿Y sabe qué me sorprendió? Que la niña se sabía la canción. ¿Y quién te la enseñó?, le pregunté yo. Pues tú, papi, me dijo. Pero mija, si yo tengo años que no canto este canto. Yo ya me lo sabía, papi, me dijo. ¿Se da cuenta usted, hermano, de la manera que significa que nosotros ministremos a nuestros hijos, aún desde el propio vientre de su madre?
¿Dónde comienza la unidad de la familia, hermano? Cuando el padre y la madre se unen a ministrar una pequeñita que todavía está cubierta y protegida. Pero reflexionando un poco sobre lo que le comenté ahorita, lo que le relaté de este hombre, hermano, podemos ver el poder que tiene la palabra. Y podemos ver también cuando la palabra o se usa bien o se usa mal. Si nosotros como cristianos utilizáramos más ese tiempo de unidad en la familia para ministrar a nuestros hijos, no tendríamos que pasar tanto tiempo corrigiéndolos por los errores que cometen en la vida. Hay ironías en la vida y escúcheme esta ironía. Y esta es una de ellas. En los años 80, cuando yo vine a Estados Unidos, hermano, me recuerdo yo que empezaron a querer sacar leyes que prohibieran la oración en las escuelas. Y fue tanto el apoyo popular, hermano, que recibió esta ley que tomaron la decisión los gobernantes de sacar la oración de las escuelas. No solamente sacaron a la oración de las escuelas, sacaron a Dios de las escuelas. Sacaron la oración y el estudio de la palabra en todas las escuelas. No queremos saber nada de la palabra en las escuelas, mucho menos que se estudie. Pero mire, escucha esto. La ironía de todo esto, hermano, es que en un lugar llamado cárcel dejan entrar Biblias, permiten que se ore, permiten que lleguen pastores a compartir la palabra de Dios para así tratar de cambiar a los que están adentro. ¿Que no debería de ser invertido el orden? Instruye al niño, 22:6 de Proverbios, instruye al niño, instrúyelo cuando pequeño, cuando fuese viejo no se apartará del camino. Pero, hermano, el gobierno ha entendido que es mejor corregirlos cuando ya están en la cárcel que cuando están en la escuela. Mire este ejemplo de David, hermano. La Biblia nos habla de un buen ejemplo de parte de un padre preocupado. Permítame, hermano, contarle la historia de un hombre que aprovechó el tiempo aconsejando a su hijo que sería quien le seguiría el legado que estaba a punto de heredarle. La Biblia describe al rey David, ya en una edad de ancianidad, preocupado por un cargo que le había hecho Dios. Dios quería un templo, como a él le agradaba, con los materiales que él escogiera, con la gente que él escogiera y por último con la persona que él eligiera para llevar a cabo ese trabajo. Dios escoge sobrenaturalmente al hijo de David, llamado Salomón. Y solo para enriquecimiento espiritual le voy a decir a usted por qué David no hizo el templo. Y Dios le dijo: no te he dado a ti el don para que hagas el templo porque tú has derramado mucha sangre. Y las manos de Salomón para ese momento estaban limpias. Amén. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 28:9. Hermano David, usted me dice cuándo no hay problema. Bueno. Primera de Crónicas 28:9 dice así, mira, hermano, dice. Póngame mucha atención a las primeras palabras. Tome nota, subraye su Biblia si quiere, hermano. Porque esto es muy importante, esto es trascendental, hermano, en la enseñanza de la unidad. ¿Ya lo tienen? 28:9 de Primera de Crónicas. Mire la primera frase, cómo la describe David. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío. Lo primero que le pide un padre al hijo, le dijo: conoce al Dios de tu padre. Wow, hermano, cuando yo leía eso, conoce al Dios de tu padre, ¿quién es el que está comprometido? Y diga yo, dígalo, ¿o no es papá? Conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, hablando un padre a un hijo, le dice, lo hallarás.
Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Quién le estaba dando ese consejo al hijo? El papá, David. El contexto, hermano, de este mismo texto que acabamos de leer, habla de cómo Dios había escogido a David para cumplir con otro trabajo completamente diferente, al cual ahora encomendaría a Salomón. Vayamos al verso 4 del mismo capítulo 28 de Primera de Crónicas. Y el verso 4 dice así: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió, hablando David, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Verso 5. Y de entre todos los hijos de mi, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me había dado muchos hijos, dice David, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Mira lo que estaba diciendo Dios. David: asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, hablando de la unidad, hermano, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente, lo que significa para siempre. David, hermanos, reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, de las varias divisiones, y a los jefes de las tribus y a los capitanes. Una vez más les explicó su deseo de edificar una casa a Jehová y las razones que lo impedían. David había sido escogido y establecido como rey sobre Israel, y su hijo Salomón había sido escogido para sucederle, ya que el trono de David había sido establecido firmemente por Dios. El pueblo debía obedecer al Señor a través de Salomón, como lo había hecho por medio de David. Enseguida, hermanos, David se dirigió a su hijo en el verso 9 que leímos anteriormente, y este verso contiene 3 cosas importantes. Tome nota. Primero, el verso 9 contiene un mandamiento. ¿Qué contiene, hermanos? Yo sé que no han desayunado, hermanos, pero así como que ahorita les vamos a dar un cafecito con un desayuno. A ver, ¿qué contiene? Un mandamiento. Muy bien. Aparte del mandamiento, el verso 9 también contiene una promesa. Y al final, hermano, también una advertencia. Mandamiento, promesa y advertencia. 3 cosas. Leamos el verso 9 nuevamente. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Déjenme detenerme aquí. Tus hijos, mire hermano, voy a entrar a lo profundo de esto. ¿Tus hijos conocen al Dios tuyo? Porque acuérdense que nosotros somos el ejemplo de ellos. En todo, hermanos. ¿O cuál es el Dios que conocen? El primero que tiene la responsabilidad, hermanos, de enseñarle los principios de Dios es el sacerdote de la casa, el padre, la cabeza del hogar. Ministerialmente hablando, hermano, usted y yo como varones, padres de familia, tenemos, hermano, el poder ser nombrados sacerdotes, reyes y profetas. ¿Qué es lo que hace el sacerdote, hermano? Es el que viene delante de la presencia de Dios presentando a sus hijos. ¿Qué es lo que hace el profeta, hermano? El profeta es el que habla de parte de Dios para enseñar a sus hijos, palabra de Dios.
¿Y qué es lo que hace el rey, hermanos? Sabe gobernar bien su casa conforme a los principios establecidos por el santo mandamiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el Dios que conoce a tu hijo? Es el que tú conoces. Conoce al Dios de tu padre, le dijo David a Salomón con una seguridad tremenda, hermanos. Ay, qué bárbaro, hermano. Y luego le dice, así como David le había servido a Dios, le dice, y también sírvele con un corazón entregado. Mire, cuando llegamos a este punto, ahí llega la responsabilidad de si nosotros servimos en la iglesia o no. Y sírvele con corazón. No me quiero meter mucho en esto porque me queda mucho material y prefiero mejor compartirlo todos. 3 cosas. Conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Estos principios son fundamentales en la comunión familiar. Cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad que David al mencionarle a su hijo Salomón que conociera al Dios que su padre conocía. David, hermanos, fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Amén. Por eso tuvo la seguridad de decirle a su hijo, conoce al Dios de tu padre. Entonces David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Había aprendido a conocerlo en todo tiempo, en todo tipo de situaciones. Había sido probado en todo tipo de problemas. Aún en la misma persecución, David conocía al Dios misericordioso y bueno. Salmo 3:3, por favor, me acompaña. Dice así, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es el Dios del cual, hermano David, le hablaba a Salomón. Salmo 5:11, 2 páginas después, si me acompaña, por favor, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, dándole a entender, hermano, a Salomón, que él de la misma manera que David había confiado en Dios también, él tenía que confiar en el mismo Dios. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman que tu nombre, dice la palabra de Dios. La promesa era esta, hablando de las 3 cosas principales. Si tú le buscas, le hallarás. Amén. Hermanos, tenemos la suficiente autoridad moral y espiritual para decirle a nuestros hijos que busquen a Dios. Porque no deseamos que se vuelvan imitadores de nosotros, ¿o sí? Lo que nosotros deseamos es que sean discípulos de Cristo. Amén. ¿Sí? La advertencia, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si tomáramos en cuenta las 3 cosas, nos daríamos cuenta que son palabras claves para lograr la comunión en la familia. Amén. Ahora déjeme darle 2 herramientas para la enseñanza de los hijos, que haya comunión en su casa. Y con esto voy a terminar. Voy a dárselas de corrido, pero voy a tratar también de que usted pueda escribirlas. A estas enseñanzas se les llama principios o herramientas para enseñar a nuestros hijos a mantener la unidad dentro de la familia. Amén. 1. Como primer punto, hermano, todos los padres debemos de estar concentrados en que nuestros hijos conozcan a Dios. Que conozcan a Cristo su Hijo, el Cristo que nosotros predicamos y decimos representar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando el niño cumple una cierta edad, hermano, usted debe animarlo para que se dedique su vida al Señor. Mi hijo pequeñito, sí. Una de las buenas tradiciones judías, mire, y esto yo sí lo admiro, porque es una tradición judía lo que le voy a contar ahorita. Una de las buenas tradiciones judías es cuando los niños llegan a la edad de la adolescencia.
Ellos, hermanos, los judíos, a través de una liturgia llamada Bar Mitzvah, son dedicados al servicio de Dios. Durante los 12 años anteriores, hermano, el padre judío se encarga de preparar a su hijo, al varón, se encarga de prepararlo, hermano, para que cuando llegue el momento de sus 12 años, al final de los 12 años, el hijo desee, hermano, ser consagrado delante de la presencia de Dios. Es algo, hermano, que todo judío, verdadero judío, hermano, hace. Consagrar a sus hijos al servicio de la obra de Dios. Son dedicados a Dios. Esto sucede a la edad de 12 o a los 13 años. ¿Qué se le dice? Bueno, en ese momento se le dice que ahora tiene responsabilidades como hijo de Dios, pero también tiene responsabilidades como parte de una familia. ¿Cómo lo podríamos ver nosotros los cristianos? Si los cristianos de alguna manera pudiéramos imitar esta buena costumbre judía, todos nuestros hijos podrían prepararse para este momento de sus vidas. Y llegado el instante y el momento de sus vidas, hermano, que todos pudieran recibir a Jesucristo con convicción como su único y suficiente Salvador. Amén. Porque es una preparación que nosotros vamos a irle dando a nuestros hijos. Mire, algo que me ha llamado a mí mucho la atención y me ha bendecido es de que últimamente, hermano, pues nosotros celebramos la Cena del Señor en la iglesia, tanto en Milpitas como en San Francisco. Pero, hermano, hay ciertos hermanos que no han sido bautizados, unos porque son nuevos convertidos y otros, hermanos, porque ha pasado el tiempo y nunca se bautizaron. Pero cuando llega el momento que uno dice, hermano, que para formar comunidad y la unidad dentro de la iglesia pueden participar de la Cena del Señor los que están bautizados, ahí anhelan. ¿Por qué no hacer esto mismo con nuestros hijos que anhelen recibir a Cristo desesperados? ¿Y cuándo cumplo 13, papi? ¿Y cuándo cumplo 12, papi? Claro, no hay que esperar esa edad. Nuestros hijos pueden hacerlo mucho antes. Pero cuando llegue el momento, padre, yo ya quiero hacerlo, papá, por favor, que llegue ese momento, estoy desesperado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Como cuando los niños se ponen así insistentes, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo no he visto una familia cristiana que sus hijos deseen hacerlo, fíjese, hermano. Punto número 2. Cada niño es diferente y tiene diferentes exigencias. Es bueno, hermanos, de manera natural dejarlo que haga preguntas con respecto a la fe, a su fe. Aclaro, hermanos, que la respuesta que usted como padre le va a dar, hermano, tiene que tener un 100% de base bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Ya que si el niño, mire, hermano, ya que si el niño llegara a investigar la respuesta que usted le dio y esta no tiene una base bíblica, entonces usted quedará como mentiroso. Ay, Dios mío, eso está pesado, hermano. Porque los niños, hermano, en sus inquietudes siempre hacen preguntas capciosas. Preguntas como esta: papá, te quiero hacer una pregunta. Sí, dime, hijo. ¿Y cómo se llamaba el papá de Adán? Te desarman a la primera, hermano. No, pues Dios, le vas a decir tú. No, papi, ¿y su papá cómo se llamaba? Otra pregunta tan capciosa como venir tu niño y decirte: papi, ¿cómo se le formó el ombligo al primer hombre? ¿Qué le dices, hermano? Por eso es importante que tus respuestas tengan 100% una base bíblica. Mire, a nuestros hijos, desde pequeñitos, yo he oído que no les debemos hablar como chiqueándole. Ay, mi hijita está pequeñita, ay, qué bueno. No, que no le hables hacia los hijos. Háblale como debes hablarle. Es hombrecito, háblale como hombre. Es niña, háblale como... No trates de consentirla. Porque llegará un momento, hermano, en que se harán viejos y creerán que esa es la manera en que tienen que ser tratados. Y si no los tratas así, hermano, son como muñequitos de sololoy, dicen en México, ¿verdad? Con cualquier cosa
se estrellan y se rompen. Punto número 3. Debemos aprovechar cualquier oportunidad para usar la palabra de Dios, para enseñarles valores adecuados, pero una cosa, evitemos hartarlos con la misma frase. Pero aprovechemos el tiempo de enseñarles la palabra. De Deuteronomio 6, 6, 7, y me tengo que apurar porque el tiempo me alcanzó. Deuteronomio 6, 6, 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablar de la palabra de Dios. Punto número 4. Conviva con otras familias cristianas que tienen un buen testimonio. Y usted me va a decir, pues ¿cuál, hermano? La suya. Sí, la suya. Esa es la que tiene buen testimonio. Amén. Conviva con otras familias cristianas que tengan un buen testimonio. Esto los ayudará a sentirse que no son los únicos a los cuales sus padres les hablan de Dios. Ellos verán con mucho cuidado de la manera que los hijos de los otros cristianos se comportan. Es importante que tratemos a cada niño como individuo y que sepamos sus necesidades y que encontremos la manera de suplirlas. Punto número 5. Como esposos deben trabajar juntos. ¿Cómo dije? Juntos. Así también como individualmente para educar cristianamente a sus hijos. Salmo 127, 3, 5 dice, repito, Salmo 27, 3, 5 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Punto número 6. Ayuda a tus hijos a ver la diferencia entre la familia cristiana y la familia no salva de sus amigos. Dios quiere que haya diferencias, hermano. Amén. Punto número 7. Es importante también que los eduquemos de acuerdo a los parámetros bíblicos y principios. No necesariamente lo que la sociedad de hoy nos quiere enseñar o hacer. Punto número 8. Es vital enseñar a nuestros hijos sobre que nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Mire, aquí este punto. Es vital enseñar tanto al jovencito, el varón, o a la jovencita, su mamá. Es vital enseñar a nuestros hijos, mujer o hombre, sobre que nuestros cuerpos pertenecen a Dios y la necesidad de cuidarlos física y espiritualmente. Enseñarle a nuestros hijos, hermano, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Punto número 9. Como padres debemos proveerles buena literatura, música y otros materiales para poder así enseñarlos y enriquecerlos como espiritualmente. Repito, como padres debemos proveerles buena literatura, música y otros materiales para poder así enseñarles y enriquecerlos espiritualmente. Punto número 10. Necesitamos enseñarlos a respetar y tener responsabilidades. Y la mejor manera de hacerlo es siendo respetuosos y responsables entre nosotros como esposos. Primera de Pedro 3.1, apunte usted ahí por favor, tome nota de eso. Primera de Pedro 3.1 dice: así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Punto número 11. Haga herramientas disponibles para los estudios de la Biblia, que deberán incluir estudios bíblicos y de concordancia y complementación para sus hijos. Proverbios 1, 8, 9 dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre,
y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Denles la oportunidad, hermano, de satisfacer sus curiosidades acerca de las cosas de Dios y ponerlas a prueba mientras leen la palabra. Establezca metas para sus hijos y así poder ver qué tanto han progresado en el conocimiento de Dios. Los niños, al parecer, trabajan mejor cuando algo importante está de por medio. Es necesario orar diariamente por nuestros hijos para que conozcan a Cristo y así como David, ellos también puedan tener la seguridad de su salvación. Y termino con este pensamiento. Cada día que pasa, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar cristianamente a nuestros hijos. Si no lo hacemos, Dios nos lo va a demandar. Nuestro Señor, hermanos, no busca que nuestros hijos sean como nosotros, sino que cada día se parezcan más a su imagen y semejanza. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toma la mano de tu hermano en señal de unidad, hermano. Ahí donde estás. Cerremos vallas, hermano. Remendemos la red. Que no haya un espacio por el cual, hermano, pueda venir algo que pueda destruir nuestras familias. Porque las familias hemos sido llamados a estar integrados, a ser uno. Padre, en esta tarde te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has permitido de nuestras vidas para aprovecharlo en algo bueno. Deseamos aprender cada día, Señor, para ser mejores padres. Deseamos prepararnos cada momento, cada instante, Señor, para que cuando llegue el momento en el cual tendremos que utilizar lo que tú nos has enseñado, estemos capacitados, Señor, para cumplir mejor que en el trabajo que tú nos has encomendado. Y en esta tarde disponemos nuestras vidas como padres y como madres delante de tu presencia. Señor, que cada día seamos más responsables. Y que así como nuestros padres un día desearon que nosotros fuéramos hombres y mujeres de bien, también nosotros deseemos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Por eso te damos gracias, Señor, por este momento que tú habías preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.